Hermanos, antes de iniciar con nuestro mensaje y por amor a quienes nos visitan, solo quiero agregar que estamos en estos momentos abordando una nueva serie de mensajes, o más bien retomando esta serie de mensajes expositivos a la epístola de los Hebreos, donde de manera específica nos hemos dedicado a estudiar el capítulo 8 de esta epístola y hablando de la supremacía del nuevo pacto en comparación a lo que fue el antiguo. Así que le invito, por favor, sírvase buscar Hebreos capítulo 8, vamos a leer versos del 7 al 13. Hebreos capítulo 8, versículos del 7 al 13. Dice la palabra de Dios: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Esta lectura, mis hermanos, es solamente con el propósito de poner en contexto lo que vamos a hablar en esta mañana. Y como hemos venido enseñando, mis hermanos, en la Biblia se reconocen dos distintos pactos que Dios ha hecho con el hombre. El primer pacto ha sido el pacto de obras y el segundo pacto, el pacto de gracia. La distinción entre ambos se encuentra en la manera en cómo el beneficio de la vida sería adquirido. En el primero, esta promesa de vida descansa sobre el desempeño de la obediencia perfecta a la ley de Dios de parte del hombre. En el segundo pacto, la promesa de vida descansa sobre la obediencia perfecta a la ley de Dios por medio de Cristo en representación del hombre. Esto es gracia. En la alegoría de Sara y Agar, el apóstol Pablo expresamente distingue estos dos pactos. Pablo dijo en Gálatas 4, 21 al 24: ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, es decir, de Agar, el otro de la libre, es decir, de Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El primero proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esta es Agar. Y más adelante dice en el versículo 26, mas la Jerusalén viene de arriba, la cual es madre de todos nosotros y es libre. Ahora, mis hermanos, antes de poder adentrarnos en la segunda perfección del pacto de gracia, la cual es el tema de nuestro mensaje, permítame ampliar un poco más algunas consideraciones del primer pacto. Con esto, mi intención es poder ayudarles a tener una mejor comprensión de la manera en cómo Dios ha venido desarrollando su plan de salvación a lo largo de la historia, hasta llegar al establecimiento de este nuevo pacto que hemos venido exponiendo desde hace algunas semanas. Así que para lograr esto, lo que vamos a hacer primero, mis hermanos, es considerar de manera muy breve y de manera muy sencilla 10 formalidades pertinentes a la naturaleza del primer pacto. 10 formalidades en las que este pacto es establecido, para después dar a la segunda parte de esta perfección del nuevo pacto, que es el tema que nos compete. La primera formalidad del pacto, mis hermanos, la primera formalidad del pacto de obras es su autor. Voy a hablar de manera muy sencilla, asumiendo, como dice Charles Spurgeon, dijo: tú asume, no me lo dijo a mí, lo leí en un libro. Tú asume como si la congregación no supiera y habla de lo básico, como si fuese la primera vez. Y es lo que voy a hacer. Yo sé que muchos de ustedes saben estas cosas, pero las vamos a retroalimentar. La primera formalidad, su autor. Dios es el autor de este pacto, estamos hablando del antiguo pacto.
Dios como creador y Señor excelso sobre el hombre, Él tiene el derecho supremo de imponer y demandar cualquier clase de servicio que a Él le plazca demandar del hombre. Él es su autor. Él exige del hombre según su beneplácito. Dios es el autor de este pacto. La segunda formalidad del pacto de obras es su beneplácito. El fundamento de este pacto, mis hermanos, descansa en el puro afecto de su voluntad. No existe nada fuera de Dios que pudiera obligarle a entrar en un pacto con el hombre. Si Dios acordó en entrar en un pacto con el hombre, esta alianza con el hombre ha sido solo porque así Dios lo quiso y nada más. No hay nada que le obligue. Así lo quiso Él. Dios, de su solo purísimo y santo deseo, se ató a sí mismo para con el hombre por medio de esta alianza. La tercera formalidad de este pacto, mis hermanos, es la parte con quien Dios hizo este pacto. El primer hombre con que Dios hizo este pacto en el lugar de todos fue Adán. Adán, como cabeza federal o como cabeza representativa de toda la raza humana, fue sobre quien Dios puso la promesa y las demandas de este pacto. Estas demandas pactuales de parte de Dios, mis hermanos, fueron dadas a Adán y no fueron dadas en las mismas condiciones en las que nosotros gozamos de este nuevo pacto. Estas promesas, este pacto fue dado en oportunidades, en mejores condiciones posibles para poder cumplirlas. Es el jardín del Edén. Adán se encontraba en un estado libre de pecado y poseía un corazón totalmente inclinado al bien. Como coloquialmente decíamos, Adán tenía el viento a su favor y fue en estas condiciones propicias y favorables que Dios establece un pacto con Adán. La cuarta formalidad de este antiguo pacto fue su bien prometido. El bien prometido de parte de Dios era la vida eterna. Dios le prometió a Adán: si tú cumples las condiciones de este pacto, esta será tu recompensa. Disfrutarás de un eterno estado inconmovible de felicidad. Gozarás de las plenitudes del deleite y bienestar. Serás guardado en un perpetuo estado, libre de dolor, libre de enfermedad, de miseria y especialmente libre de las ligaduras de la muerte. Este era su bien prometido. La quinta formalidad consistía en el deber requerido. El deber que requería este pacto era obediencia perfecta a la ley de las obras. Obediencia absoluta. Ampliando Moisés este punto, dijo en Levíticos 18:5, los cuales haciendo el hombre vivirá por ellos. Por hombre, Moisés se refería a la responsabilidad individual de cada uno, una obediencia personal sin la intervención de ningún otro, sin ningún mediador, por él mismo, nadie en representación suya. Por la palabra haciendo, Moisés se refería al cumplimiento continuo, completo y perfecto de todo lo que se requiere en cada parte, coma y punto de lo que esta ley establecía. De hacer lo contrario, Moisés expresó sus consecuencias también en Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. El apóstol Pablo, hablando también de esta consecuencia, dijo en Gálatas 3:10, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y poco más adelante en el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que, mis hermanos, el deber requerido en este pacto era obediencia personal. Nadie podía representarte. La sexta formalidad consistía en capacidad y habilidad intelectual. Si en algún momento, mis hermanos, nos hiciéramos la pregunta, ¿cómo es que todas estas cosas, todas estas condiciones fueron dadas a conocer a Adán? ¿O cómo fue que Adán entendió perfectamente lo que Dios le demandaba? Porque si usted ve y lee los relatos, todo lo que Dios le dijo a Adán, de estos dos árboles puedes comer, de todos estos. Solo del árbol del bien y del mal, de este no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cómo es que Adán entendió tanto? Nosotros tenemos exponiendo estas cosas muchísimas veces. La explicación llana y simple, mis hermanos, sería que Adán, en su estado original, en el mismo momento de su creación, poseía la habilidad de comprender a cabalidad todas las cosas que le rodeaban.
Adán, por la simple observación de todas las cosas, podía reconocer algo acerca de Dios, especialmente sus atributos, por la sola observación. Nosotros necesitamos exposición tras exposición. Adán, de la sola observación. Por ejemplo, él pudo reconocer el poder de Dios al ver cómo fue este mundo creado de la nada. Él pudo ver algo de la sabiduría de Dios en el orden, variedad y la belleza de la creación. Él pudo reconocer la bondad de Dios en la provisión que Dios hacía todos los días para cada criatura. La inmutabilidad de Dios, la cual es comunicada a través del sol, de las estrellas, las cuales no cambian y no hay variación en ellas hasta el día de hoy. Su eternidad, cual lógicamente puede ser considerada, pues Él al haber sido puesto en el tiempo, espacio y lugar, debió haber sido desde antes que este ser omnipotente vivía en la eternidad. La omnisciencia de Dios, puesto que como Dios conoce cabalmente todo lo que creó, todo lo que había hecho. La soberanía de Dios en la observación de las diversidades, variaciones y búsquedas particulares de cada criatura según sus funciones que le fueron ordenadas por Dios. La espiritualidad de Dios al ser un ser espiritual, el cual es invisible, el cual se deduce de su pureza y su trascendencia ante la humanidad. La suficiencia de Dios, puesto que al darles de su mano a todos vida, junto con sus capacidades propias, y así permaneciendo constantemente infundiendo vida a las demás cosas y particularidades de su entorno. Su majestad, lo cual puede ser comprensible al ver los cielos, las estrellas, la tierra, el mar. Así que Adán, mis hermanos, con una comprensión e inteligencia superior, pudo entender plenamente el mundo que le rodeaba. Él sabía dónde estaba colocado. Lo que ahora a nosotros nos parece tan difícil entender, mis hermanos, Adán con la simple observación era capaz de entender y comprender. Por tal motivo, mis hermanos, es que la razón de su desobediencia fue un pecado inexorable, injustificable. Y no solo Adán, mis hermanos, poseía comprensión plena, sino que Adán se encontraba en un estado de justicia, de santidad. En este sentido, Salomón dice en el libro de Eclesiastés, Dios hizo al hombre recto. Y así como Dios hizo al hombre perfecto en pureza, así también fue hecho en su estructura espiritual. Es decir, las inclinaciones naturales de su alma estaban naturalmente direccionadas hacia el bien. Y además tenía la capacidad de mantenerse así. Pero aunado a todo esto, Adán también fue creado alterable, mutable. Dios lo hizo también así, para que de este modo la prueba de su obediencia voluntaria fuera algo muy evidente. La séptima formalidad de este pacto fue sus sellos externos. Por los sellos externos de este pacto nos referimos a los dos árboles plantados en medio del Edén. El primer sello externo era el árbol de la vida, que le aseguraba a Adán el cumplimiento de la promesa. Si Adán come de este árbol, sería establecido en ese estado de felicidad y deleite eterno. El segundo árbol fue colocado para probar más a fondo su obediencia, al abstenerse, en este caso, de este segundo árbol. Adán haría más que evidente el sometimiento de su voluntad a la voluntad de Dios. Haría más que evidente la confianza de su palabra si él se mantenía alejado de este árbol, porque Dios le dijo, morirás si de él comieres. Cuando Dios dijo a Adán, de todo árbol, escuche bien, de todo árbol del huerto podrás comer, excepto de este, se infiere, mis hermanos, que Dios estaba dispuesto a asegurar su estado perpetuo de felicidad. A su alcance también estaba el árbol de la vida para comerlo. ¿Por qué no comió de este árbol? Podemos preguntarnos, ¿por qué no fue lo primero que hiciste, Adán? Eso es algo, mis hermanos, que la historia de la teología, de los pensadores, no tienen una respuesta. ¿Por qué? Estando en un lugar perfecto, inclinado con un corazón perfecto a las cosas de bien y las cosas espirituales, aún así no lo hizo. La octava formalidad de este pacto de obras es su fin mancomunado. Este pacto era en parte para Dios y en parte para el hombre. En cuanto a Dios, el fin supremo y más elevado de todas las cosas era su propia gloria. Por medio de este pacto, Dios manifestaría sus excelencias divinas, como lo era mostrar su sabiduría inescrutable, su bondad incomprensible, su justicia perfecta.
En cuanto al hombre, su fin especial era hacerle un bien eterno, de manera que éste fuese estimulado a buscar la recompensa. Dios puso la promesa delante de él, de manera que él buscara la obediencia para recibir tal bien. Y al mismo tiempo puso una advertencia para hacerlo cuidadoso contra la transgresión de comer lo prohibido. Adán sabía perfectamente las consecuencias de cada uno de estos árboles. La novena formalidad, mis hermanos, de este pacto de obras es su extensión. La extensión del pacto de obras alcanzaba a Adán y a toda su posteridad. Esto fue más evidente, mis hermanos, esto es más evidente, pues ahora sabemos que la culpa de Adán se extendió hasta todos nosotros, esclavizándonos en la miseria y en una vida de esclavitud de pecado. Dice Pablo a la carta a los Romanos 5:17, pues por la transgresión de uno reinó la muerte. Y lo que significa, mis hermanos, es que si Adán en su persona hubiese cumplido la condición del primer pacto, su posteridad, las generaciones futuras después de él, se habrían establecido y disfrutado de la vida eterna para siempre. La raza humana tal y como la conocemos no la conoceríamos. Sería otra cosa. Hoy estuviéramos disfrutando de la vida eterna y de un estado completo de felicidad. Pero no fue así. Gracias a Dios. Y ahorita voy a decir por qué. La última formalidad de este pacto de obras es su restricción. La restricción de este pacto era tan determinante y definitiva que si la condición no se cumplía a cabalidad, mis hermanos, sino que en lugar se rompía, entonces no había un punto de retorno. No había manera de arrepentirse y volver al estado original. Dios dijo en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán comió y murió espiritualmente. Y yo agregaría, mis hermanos, una formalidad más en este pacto: la gloria de Cristo. Mire, Dios hace todas las cosas para su propia gloria. Esto está muy claro. Y si hay un asunto, mis hermanos, donde Dios es especialmente celoso e infalible, es en este asunto de su propia gloria. Muchas personas se preguntan si la caída de Adán no presupone una falla en Dios. Ellos dicen, si Dios se hubiera hecho perfecto a Adán, él no hubiera caído, pero como cayó, dicen ellos, concluyen, hay falla en Dios. Hay falla porque no pudo cumplir su deseo para Adán. Él quería la vida eterna, pero no pudo hacerlo. Hay falla en Dios. Pregunto, ¿que Adán haya caído presupone una falla en Dios? Mis hermanos, yo estoy convencido que es a la inversa. Si Adán no hubiera caído, sino que más bien hubiera permanecido firme en este pacto, obedeciendo en todo hasta haber ganado la recompensa de la vida eterna y todas sus promesas de felicidad, entonces sí, yo diría, el plan de Dios falló. Dios no premeditó todos los detalles, se equivocó. Usted pregunta, ¿pero cómo es esto? Vamos a imaginar, hermanos, pero con los ojos abiertos, vamos a abrirlos para imaginar. Imaginemos, mis hermanos, que ahora todos estamos en el paraíso, con ropa, no se extienda demasiado en su imaginación, disfrutando de los más grandes deleites jamás conocidos. Un estado de felicidad y bendición inimaginable. Dios está ahí al fondo sentado en un trono radiante de luz. Y un joven que nació en este estado de felicidad, por ahí de los 16 años de edad, se le ocurre preguntar, ¿y cómo es que disfrutamos de este deleite? ¿Cómo es que hoy todos vivimos una vida dulce e inimaginable? No podemos ser más felices. Y un sabio hombre con más de 5,000 años de vida se dispone a dar la respuesta. Entonces él toma su dedo y dice, yo te voy a dar la respuesta, joven. Y comienza a observar entre todos. Pasa su dedo entre los ángeles, pasa por encima de Dios y busca a un hombre y lo mira y dice, Él es, dice, gracias a aquel hombre es que hoy nosotros disfrutamos de toda esta felicidad, de este eterno estado de
dulce y alegría y todo lo que pueda hacer. Es Él. El joven dice, aquel, el que no tiene ombligo, sí, ese mero. Gracias a Él. Gracias a Él estamos aquí, gracias a Adán. Hermanos, esto no podría suceder. Esto no podría suceder en los planes de Dios. Eso era imposible que sucediera. Todas las cosas, mis hermanos, de una manera u otra, redundarán en la gloria de Dios. Dios dice en Isaías, porque mi gloria no la daré a otro. Que Adán haya caído, mis hermanos, presupone que así estaba ordenado. Su plan no podía fallar. No importa cómo vengan las cosas, no importa cómo sucedan, de una u otra forma, todas las causas, todas las circunstancias secundarias o primarias en su momento se alinearán para que solo Dios se lleve toda la gloria. Y nadie más, solo Dios. Dios, mis hermanos, hará lo que tenga que hacer para que no quede la menor duda que la felicidad del hombre se encuentra solo en Él y en su Salvador. Lo que tenga que hacer. Y hasta el día de hoy, mis hermanos. Y así como hizo con Adán, esto no significa que Dios fue la causa del pecado de Adán. La Biblia dice en Santiago 1, a partir del 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que ahora sabemos, mis hermanos, que el antiguo pacto fue divinamente ordenado para que a su debido tiempo Cristo fuese exhibido. En otras palabras, en este pacto de obras estaba estipulado en las letras chiquitas en las que nadie vio, que al final no sería Adán, sino Cristo quien se llevaría toda la gloria. Dijo Pablo en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía para llevarnos a Cristo. Este pacto de obras, mis hermanos, a que aquí Pablo se refiere como ley, es el mismo pacto de obras de Adán. Solo que aquí es abierto, es promulgado abiertamente. Como decíamos, por causa de la transgresión, el hombre ha perdido su capacidad intelectual de entender lo que Dios le demanda. Es por eso que en la Biblia y de maneras distintas vamos a encontrar que este pacto antiguo es promulgado como la ley en el Éxodo 20. Es llamado el pacto de Israel en Deuteronomio 5.2, pero está hablando de lo mismo. Es también llamado los mandamientos en Éxodo 34.28, las tablas de piedra en Deuteronomio 9.11. También es llamado las tablas del pacto en este mismo pasaje y el arca del pacto en Deuteronomio 10.18. Pregunta, ¿puede un hombre después de la caída guardar este pacto? Por supuesto que no, mis hermanos, no se puede. Dice Pablo, porque la ley era débil por causa de la carne. Romanos 3.8, esto ya lo explicamos. Porque la ley era débil. Esta ley no puede hacer nada bueno por el hombre. Si este viejo pacto de obras, mis hermanos, no pudo hacer nada por Adán, estando en las mejores condiciones terrenales, si no pudo hacer nada por Adán, estando aún libre de pecado, tanto de sus miembros corporales como de sus facultades intelectuales, mucho menos podrá hacer algo por el hombre ahora que él está caído. Y por eso dice Gálatas 3:11, nadie puede ser justificado por la ley. No se puede. Pero Dios en Cristo, mis hermanos, nos provee de un nuevo pacto. Un nuevo pacto en su sangre. Un nuevo pacto que, a diferencia del primero, este segundo sí podrá cumplir sus promesas. Podrá cumplir todo lo que Dios ha dicho sobre sus receptores. Todas estas gloriosas perfecciones que nos hemos propuesto a trazar en estas semanas. Y leamos nuevamente Hebreos 8, mis hermanos, a partir del versículo 10. Por lo cual, dice Dios, esto se lo dijo a Jeremías, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor,
porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La semana pasada, mis hermanos, vimos la primera perfección, que Dios, por medio de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, regeneraría los corazones, nos daría un nuevo corazón. Ahora vamos a ver la segunda perfección, la que estaremos estudiando en esta hora. La encontramos allí mismo en el versículo 10. Y quiero aclarar algo, mis hermanos. Debo hacer una aclaración. La semana pasada yo dije 3 perfecciones. Y obviamente solamente abordé una porque voy a dedicar un sermón para cada perfección. Pero ¿qué cree? Que ahora me encontré con otra. No son 3, son 4. ¿Ok? Para que corrija sus apuntes de la semana pasada. Son 4. Entonces, y lo que pasa, hermanos, es porque igual, mire, Adán tenía una comprensión de solo observar. Su pastor está caído. Yo observé el pasaje, no vi las 4, vi 3, pero ya vi 4. Entonces, ahí está la aplicación de lo que estamos tratando de expresar. Y bueno, mis hermanos, esta segunda perfección consiste en una relación superior. La primera, nuevo corazón. La segunda, una relación superior. Dice nuestro texto, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. En este respecto alguien podría preguntar, ¿pero acaso bajo el antiguo pacto no era Jehová Dios de los judíos y los judíos eran pueblo de Dios? Esta es la pregunta. ¿Acaso Dios no dijo en boca de Moisés o bajo la ley en Éxodo 6:7, os tomaré por pueblo mío y seré vuestro Dios? ¿Por qué cree que me duele la cabeza? A veces. Para responder a esta pregunta, mis hermanos, esta promesa bajo el viejo pacto debe tomarse comparativamente y a la luz de lo que fueron las promesas del Antiguo Testamento. En un par de mensajes anteriores nosotros dijimos, mis hermanos, que las promesas del Antiguo Pacto son las mismas en esencia, pero su resplandor es distinto, porque aunque es el mismo sol resplandeciendo en la aurora de la mañana, es el mismo sol ahora el que nos resplandece en todo su esplendor bajo el Nuevo Pacto. Si usted quiere recordar esto, se llama mejores promesas. Fueron las mismas en esencia, pero decíamos, en primer lugar fueron oscuras. Estas estaban contenidas en tipos, símbolos y sombras. Y en segundo lugar enseñamos también que estas promesas fueron administradas para nosotros. Por eso dice Hebreos 11, de los antiguos, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo de lejos. Y Pedro dijo algo similar en su primer carta de capítulo 1, verso 12. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban estas cosas. A ellos les fueron dadas las promesas. Todos estos murieron viéndolas de lejos, pero el pueblo, la iglesia, hoy las disfruta. Y es por esto, mis hermanos, que cuando Dios prometió en el Antiguo Testamento relacionarse con ellos como su Dios, lo que sí podemos percibir en las Escrituras es que Dios se relacionó con ellos, pero de una manera general. Nunca lo hizo de manera particular. Relacionarse de manera personal solo lo hizo con algunos del pueblo. Es por esto que podemos leer en la Biblia frases como el Dios de Abraham. Podemos ver en la Biblia que los mismos del pueblo se expresaban de esta manera: el Dios de Isaac, el Dios de mi padre Jacob, el Dios de vuestros padres, etc. Pero en el Antiguo Testamento, mis hermanos, aparte de estos hombres, nadie podía decir mi Dios. Dios se relacionaba con su pueblo de una manera general. Esta promesa, decimos, era solo la aurora del amanecer, la cual iluminó solo a algunos. Pero en el Nuevo Testamento, mis hermanos, las promesas, hemos dicho, están en el mediodía. Las promesas están al mediodía, llenándolo todo con su luz, iluminando a todos los creyentes. Y ahora, mis hermanos, Dios no solo se relaciona con su pueblo de manera general en su iglesia, sino que también lo hace de manera particular. Él ahora es tu Dios y Él te ha tomado como suyo. Bajo el nuevo pacto, mis hermanos, Dios extiende esta promesa a todos los receptores de la gracia. Si hoy tú confiesas a Cristo como Señor y Salvador, por medio de haberte arrepentido y creído en Él, hoy tú tienes a Dios como tu Dios. Hoy tú tienes a Dios como tu Dios. ¿Recuerda a Tomás? ¿Qué sucedió? Tan pronto él creyó, mis hermanos, en la resurrección de Cristo,
Al ver sus manos heridas, su costado traspasado, ¿cuál fue la confesión que inmediatamente pudo hacer? Señor mío y Dios mío. Y lo que de esta manera especial quiere decir, mis hermanos, es que bajo la promesa del nuevo pacto, tener a Dios como nuestro Dios significa que Dios ahora podrá disponer de todo su poder para preservarte, para protegerte, para hacer todo lo que el antiguo pacto no pudo hacer por ellos, pero que ahora bajo la gracia del nuevo pacto puede hacer por su pueblo. Él necesitaba ser un Dios particular, relacionarse de manera individual para asegurar las condiciones de estas promesas. Dice el Salmo ahora, hablando de esta seguridad eterna que tenemos en Dios. El Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Socorrernos, librarnos, guardarnos, cuidarnos y sostenernos desde ahora y para siempre, mis hermanos, es una rama particular que brota de este nuevo pacto. La promesa en este nuevo pacto dice, y seré a ellos por Dios. Y lo que esto más explícitamente significa, mis hermanos, es que Dios en todas las cosas gravosas promete ser tu Dios. Que en toda carencia o necesidad, Él promete ser tu Dios. Que en cualquier forma de peligro, Él no dejará de ser tu Dios. Que frente a nuestros enemigos, Él seguirá siendo tu Dios. En esta relación, mis hermanos, David estableció toda su vida. Él dijo en el Salmo 23, y lo hemos estudiado, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es mío, Jehová es mío. Y de aquí igualmente, David derivó todos sus consuelos. David dijo en el Salmo 73, 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pero en esta promesa, mis hermanos, hay algo más. Pues Dios no solamente se relacionará con nosotros como nuestro Dios, no solamente se relacionará con nosotros como un protector, como un ayudante, sino que de manera especial, Él ha prometido unir sus afectos de una manera más profunda con su pueblo. Dice el Salmo 16, del 6 al 8, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es decir, este lazo entre yo y Dios me llegó hasta lo profundo del alma. Y sigue diciendo, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. En esta nueva relación, mis hermanos, Dios es para el hombre más que un amo, más que un protector. Él es más que un guardián. Él es como un amigo íntimo y de confianza, con quien puedes platicar, frente a quien podrás abrir tu corazón sin ser avergonzado, y quien además puedes esperar de él una respuesta. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Pero si esto de por sí, mis hermanos, ya es maravilloso, aún no hemos explotado todo su significado. Pues la manifestación más clara y más completa de su nueva relación con su pueblo se nos hace saber cuando Cristo, como mediador de su pacto, nos dijo ahora que podemos llamarle Padre. Padre. Bajo el nuevo pacto, mis hermanos,
Dios promete relacionarse con su pueblo de la manera más tierna e íntima, así como lo hace un buen padre con su hijo al que ama. Después de su muerte en la cruz y poco antes de su ascensión, el Señor le dijo a María en el Evangelio de Juan 27, después de la muerte, después de que todo fue consumado, le dijo: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La promesa estaba hecha. La relación que ahora disfrutáramos fue consumada y ahora es entregada la promesa. Inmediatamente después. Esta insuperable relación, mis hermanos, no es un simple apodo. No es una consideración amable como cuando a un maestro le dice a su alumno: hijo. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó, hijo? O al mesero, que es joven. Es ahora un derecho adquirido por Cristo en su sacrificio. Los creyentes bajo el nuevo pacto, mis hermanos, son unidos al cuerpo espiritual de Cristo. Son unidos a Él. Y es en ese respecto peculiar que nosotros ahora podemos tener al Señor no solo como Dios, sino especialmente como nuestro Padre. Tu Padre. Ahora, ¿cómo sabemos, mis hermanos, quiénes son sus verdaderos beneficiarios? Los que han creído verdaderamente en Cristo y se han arrepentido de sus pecados. Sí, eso es correcto. Pero, ¿cómo se ve en la práctica la aplicación de este nuevo pacto en la vida de sus verdaderos receptores? Porque se debe de ver en la práctica. ¿Cómo lo sabemos? Una cosa es confesarlo, decirlo. Dios ha entrelazado la aplicación de su nuevo pacto, mis hermanos, con el medio de la oración. En la oración. En la oración se hace tangible esta nueva relación. La oración es la materia, la evidencia, la prueba. Lucas 11, del 1 al 2 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús le dijo: está bien. Él les dijo: cuando oréis, decid, Padre nuestro. Este discípulo, mis hermanos, le pide al Señor: enséñanos a orar. En otras palabras, este discípulo le estaba diciendo: Jesús, cuando yo te veo orar, esto es lo que veo. Veo a un hombre que tiene una profunda relación con Dios. ¿Cómo podemos nosotros orar así? Entonces el Señor les hace saber la esencia de la profunda oración, la esencia de su profunda relación. Y Él se los dice, no se los oculta. Mas vosotros oraréis así: Padre nuestro. Es decir, la expresión más completa de nuestra nueva relación con Dios, mis hermanos, del cumplimiento de esta promesa, se da por sentado cuando podemos orar a Dios. Pero especialmente cuando en tus oraciones tú puedes expresar con toda confianza y decirle a Dios: Padre, Padre mío. Cuando te acercas con toda confianza de esta manera. Esta nueva percepción, mis hermanos, de la paternidad de Dios hacia nosotros se manifiesta en la manera en cómo oramos a Él. Cristo mismo experimentó este mismo estilo de comunión con Dios, mis hermanos. Dios le dijo en el Salmo 2: pídeme, hablando de Cristo, del Mesías, pídeme y te daré por herencia las naciones. Cristo ya las tenía, pero tenía que pedirlas. Lo mismo ustedes, hermanos. Tienen muchas promesas a su alcance, ya son suyas, pero tienen que pedirlas. Pero no las tienen, porque muchas veces piden mal. En Hebreos 5:7, hablando nuevamente de Cristo, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su amor reverente, mis hermanos. Si nosotros, mis hermanos, no estamos convencidos de que Dios es nuestro Padre, realmente tendremos muchos problemas para poder acercarnos confiadamente a Él. Si tú no crees verdaderamente que Dios es tu Padre, tendrás muchos obstáculos en tu oración, en tu manera de relacionarte. Por ejemplo, la Biblia enseña, mis hermanos, que los demonios creen en Dios, que ellos saben que Dios es Padre.
De hecho, la Biblia también enseña que ellos han hablado con Dios. También lo han hecho. Pero aún así, estando persuadidos de estas cosas, ellos tiemblan. Porque aunque creen que Dios es Padre, ellos saben que no es su Padre. Es una gran diferencia. Y así también es la fe de los incrédulos, mis hermanos. La fe de los falsos profesantes se extiende a un mero concepto formal. Sí, ellos saben que es Dios, lo saben. Ellos saben que Él es Padre, lo saben. Creen que Él es Padre. Pero sus afectos, mis hermanos, no se extienden por encima de estos conceptos. Allí se quedan. Ellos, al igual que los demonios, tienen una fe temblorosa y tiemblan ante la noción de saber que un día estarán parados frente al trono de Dios. Les estremece hasta lo profundo de sus entrañas tener que presentarse delante de su tribunal. Y por lo tanto, no oran, porque su conciencia en este día les informa que en Dios ellos no tienen un Padre al que ir confiadamente. Pero los que ven a Dios como Padre, mis hermanos, saben que es al mismo trono de Dios a donde pueden acudir. En sus aflicciones, en sus quebrantos, en sus luchas, en sus tentaciones, incluso en sus pecados, mis hermanos. Los que tienen a Dios como Padre tienen la certeza y saben que es al lugar a donde deben huir, en donde deben de esconderse, a donde deben presentarse. Ellos pueden ver ahora alivio en el trono de misericordia, de ayuda oportuna. ¿Por qué? Porque ellos saben que al ir ahí ellos no se encontrarán con su juez. No se encontrarán con un vengador, sino que se encontrarán con su siempre amante e incondicional, buen y dulce Padre. Por eso no temen ir, ni cuando pecan. Cuando el hijo pródigo se vio a sí mismo arruinado en perdición, hermanos, él supo a dónde acudir. ¿Recuerda lo que él dijo? Iré a mi Padre. Iré a mi Padre. ¿A dónde acudes tú cuando te ves a ti mismo afligido? ¿A dónde vas cuando te sientes desconsolado? ¿Te vas de compras? Dices, he pasado demasiado estrés, demasiada aflicción, creo que me puedo dar ciertos gustitos carnales para apaciguar toda esta sensación de emociones que me abruman. ¿A dónde vas? ¿Al alcohol? ¿Te compras algunos calmantes en la farmacia? O tú también puedes decir como el hijo pródigo, cuando se ve devastado y en lo último, iré a mi Padre. La persuasión de su paternidad, mis hermanos, es lo que hace toda la diferencia. Esta nos hace confiar en Dios, nos hace ir a Él cuando de algo tenemos necesidad. Cuando de algo tenemos necesidad, sabemos que podemos ir a tomar de sus manos. Sabemos que todas las cosas por medio de Cristo nos fueron dadas y que ahí están para pedírselas a nuestro papá. Sabemos que podemos ir a Él para que nos dé de los tesoros espirituales que necesitamos. Cuando nos sentimos vulnerables ante algún peligro, sabemos que podemos ir a Él en búsqueda de su protección. Dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿A dónde vas cuando las circunstancias de la vida se tornan confusas? Cuando las cosas no resultan lo que esperabas. Cuando la decepción llega a tocar la puerta de nuestra casa. ¿A dónde es que vas? Cuando el futuro se torna incierto. Yo te digo, ¿a dónde puedes ir? Puedes ir a tu Padre para ser fortalecido. Dice 1 Pedro 4:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él está dispuesto a tomar tu carga. ¿Y a dónde más podremos ir, mis hermanos? ¿A dónde más podrías ir? Tener a Dios como nuestro Padre es la fuente de todos nuestros consuelos. Pues, ¿quién es que ordena todas las cosas, hermanos? ¿Quién es quien las dirige y las establece? ¿No es acaso vuestro Padre? ¿Quién es que frustra todos los planes malévolos y los convierte en nuestras máximas bendiciones?
¿Quién es quien puede tornar todas las cosas perjudiciales para nuestro máximo bien? ¿No es acaso vuestro soberano y dulce Padre? ¿Quién llena todo el universo? ¿Quién ante sus ojos no hay nada oculto? ¿Quién es sabio, todopoderoso, misericordioso, justo y verdadero? Tu Padre. En nuestras muchas debilidades, mis hermanos, tú puedes tener la seguridad de que Dios sigue siendo tu Padre, y como Padre Él no te desprecia. Él te acepta. Él acepta tus débiles esfuerzos y te ayudará, sea lo que sea. Cuando no sabes qué pedir en oración, Él pone nuevos deseos, deseos aceptables en tu corazón para que sepas lo que puedas pedir. Cuando no sabes qué pedir, Él pondrá palabras en nosotros para que las puedas expresar. También nos ha dado su Espíritu Santo para ser un ayudador. Él ahora es tu Padre, Él ahora es tu apoyo, tu ayuda oportuna en todo tiempo, sea de noche, en la misma madrugada, hermanos. Tú puedes levantar el teléfono en la oración, como dicen algunos en Jeremías 33:3, y decir, y marcar, clama a mí y yo te responderé. Él no te dirá, estoy cansado. No te dirá, he pasado un día muy pesado. No te dirá, he trabajado todo el día. Déjame en paz. Lo acabamos de leer. Dice, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día de noche, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y entrada desde ahora y para siempre. Guarda, hermano, para esta semana esta sola verdad. Si estás haciendo notas, con esta basta. Dios es mi Padre. Ningún consuelo ni ninguna alegría, mis hermanos, obtendrás ignorando esta verdad. Mira, si tú ves a un niño y a otro niño, hijo de otro padre, y a este niño le prometen un juguete, este niño no se consuela en nada, no se alegra tanto como este. Tú necesitas saber que Dios es tu Padre. Nosotros debemos estar persuadidos de este privilegio. Dios es nuestro Padre. Te pregunto, ¿es Dios tu Padre? Esa es la pregunta más importante, mis hermanos, de esta mañana. Si tú no tienes la certeza de ver a Dios, de ver en Dios a un Padre, entonces debo decirte que tú le verás como juez. La única manera de ser recibidos por Dios como hijos, mis hermanos, es creyendo en el Señor Jesucristo y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Es en saber que la enemistad entre tú y Dios es tan grande que no hay manera de que tú puedas derribar esa muralla que tú mismo has edificado con tus pecados, y están separados, enemistados. La única manera, mis hermanos, es creyendo que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, en el lugar tuyo, para que por medio de su sangre sea derribada esta muralla de separación que se levantó entre nuestros pecados y Dios. Creer en el Hijo y arrepentirte de tus pecados, mis hermanos, solamente así es como podrás ser recibido como hijo. Solamente es así como podrás tener a Dios como tu Padre. Dice el Evangelio de Juan respecto al Hijo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando del Señor Jesucristo, entonces Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis hermanos, esta es la nueva relación, promesa superior a diferencia de lo que fue en el antiguo, que hoy nosotros disfrutamos de Dios como nuestro Dios, una relación estrecha como la de un amigo, pero más allá, tan íntima y tan dulce como la de un padre con un hijo. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos, Señor, por recordarnos esta gloriosa verdad, Señor, que en ti tenemos a un Padre